Continuamos con Nunca es tarde con Manuel Saravia. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en Nunca es tarde con Manuel Saravia. En esta oportunidad tengo una invitada muy especial. Se trata de Ale Marcote desde Buenos Aires, con quien vamos a hablar un tema que estoy seguro de que muchos van a sentirse de alguna forma identificados, o de repente conocen a alguien y que les ha pasado o en algún momento les ha ocurrido. Primero agradecerte y bienvenida, Ale. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Y cuéntanos, hoy día vamos a hablar acerca del síndrome del, ¿cómo le llaman? Impostor. El síndrome del impostor. Cuéntanos de qué se trata, Ale, por favor. Bueno, es ese conjunto de creencias que nosotros tenemos que nos hace dudar de alguna forma de los logros, de las habilidades que tenemos para alcanzarlos, ¿no? Es esa idea de que tenemos miedo de que descubran que ese éxito que tenemos, que eso que logramos, bueno, no se debe tanto a que nos esforzamos o, digamos, que estudiamos, que nos preparamos, a nuestra perseverancia, a nuestro talento, sino más que nada a la suerte. Vos sabés que voy a ir un poquito para atrás, como para llevarlo al día a día. Yo empecé a estudiar y a meterme en este tema hace varios años, porque yo estudiaba en la facultad, si bien trabajo hace muchos años ya como coach, mi primera carrera fue contadora, ¿no? Yo salí de la escuela y fui a estudiar para contadora, me recibí, trabajé muchos años, ¿no? Contadora, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte más contable, económica y financiera de una empresa. Y en general yo era de estudiar mucho, y estudiaba, pero siempre tenía la idea de que me iba a ir mal. Yo terminé mi carrera con un 9 de promedio, o sea, tuve notas muy altas, pero sin embargo, siempre digo, la pasaba realmente mal, porque siempre creía que, bueno, en el siguiente examen me iba a ir mal, que no sabía lo suficiente, ¿no? Entonces digo, esto después nos pasa en el trabajo, pasa en la escuela, pasa en la facultad, pasa en el trabajo, Es algo así, pasa Ale, en el día a día. Ale, es algo así como que no me la creo, ¿no? Como que de repente la persona y los que nos están viendo en este momento creen que es el azar, que es la buena suerte, y incluso, Ale, Sí. y eso podría pasar también, no solamente en que yo no me la crea, sino que de repente también subestime a otra persona, o solamente funciona en relación a uno mismo. Este particularmente tiene que ver con uno mismo. ¿Ya? Esto tiene que ver, vos sabés que acá bueno, en Argentina teníamos una publicidad hace muchos años que había un pajarito, que había una persona y venía un pajarito y le decía cosas, y el pajarito se le paraba Ah, acá mira. y estaba así, dele picar. Bueno, yo siempre digo, para mí el síndrome del impostor es eso, es ese pajarito, es esa voz interna que te dice, seguro esto no es para vos, o esto te va a salir mal, pero si no sabes todo lo que hay que saber para presentarte a esto, es esa voz interna que en realidad son varias. Como un crítico que todo el tiempo te Y cuestiona o te dice no lo mereces o te totalmente. va a ir mal, una cosa así, ¿no? Sí, no lo mereces, digamos, creo que en el detrás de todo esto hay un no sos suficiente, ¿sí? Mm. No sos lo suficientemente perfecto, perfecta, ¿no? Creo que hay mucho de la no suficiencia, ¿no? No sos lo suficientemente perfecto, perfecta, no sabes lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, por eso, esto te va a ir mal. Algo muy interesante, si querés lo esquematizo un poco, porque Claro, creo que hay claro. algunas primero, por ejemplo, podríamos decir esto de sentirse que uno es un fraude. Por eso el nombre, ¿no? De esto, del síndrome del impostor o de la impostora. El sentirse que uno es un fraude. Vos sabés que hay algo muy llamativo, que es que incluso, por ejemplo, personas muy exitosas, actrices que han recibido el premio Oscar, han declarado, por ejemplo, que al día siguiente tener ese temor de que, bueno, alguien me va a llamar y me va a decir, no era para vos, era para otra persona, ¿no? Ah, Algo claro. así. O sea, tiene que ver Ahora, con autoestima también. sí, tiene que ver con esa duda de, espera, yo no estoy tan segura de si lo merecía, ¿no? Por eso esto del fraude, que nos puede pasar con, me eligieron para un trabajo y digo, ay, espera, yo no sé si en realidad estoy tan preparada para esto que me eligieron, se van a dar cuenta, es esa idea
de Pero que fíjate todo, qué importante lo que tú dices, Ale, porque imagínate ahorita que estamos en pandemia, si hay un profesional de la salud que tiene esa actitud, porque a veces eso se puede notar en el lenguaje no verbal, ¿no? Algo así sí, como, mira, es la primera vez que voy a operar, no sé cómo me irá, ¿no? O sea, te imaginas, o sea, lo importante que es el sentirse empoderado, el sentirse seguro de uno mismo y el transmitir sobre todo esa confianza, Ale. sí, es que seguramente primero se nota, pero además lo mal que la pasa la persona, lo mal que la pasamos, porque, Ujú. digo, yo Claro. creo que si esto, por ejemplo, a mí me atrae tanto es porque es algo que sigue estando ahí, el tema es que uno quizás lo puede empezar a percibir esto cuando, espera, yo tengo una voz que me está diciendo de que esto no era para mí, de que alguien se va a dar cuenta, espera, esto es tan así, ¿no? Y ahora después podemos hablar un poquito de algunas estrategias. Pero lo importante que es percibirlo en todos los Identificar, trabajos. ¿no? El poder identificar cuándo estoy siendo de alguna manera víctima de mí misma, víctima de mí mismo, ¿no? O sea, estoy Exacto. como con esos diálogos internos hostiles, me quedo con eso del pajarito que empieza a picarte en la cabeza pensamientos negativos, que empieza a robarte autoestima, ¿no? Y la persona Claro, como que se persigue a sí misma y como que se comienza a ser más pequeñita, y empieza, lejos de ganar confianza, más bien a sentirse más insegura, ¿no? claro, porque es esto de quizás estás inseguro, insegura en lo que estás haciendo, o incluso dejas pasar oportunidades, ¿no? Ujú. Porque yo te hablaba de esta idea de que, bueno, me siento que soy un fraude, me siento que no soy lo suficientemente competente, entonces muchas veces dejo pasar oportunidades para las cuales incluso estoy súper preparado o es la oportunidad que estaba esperando, la posibilidad, ¿no? Me dicen, ¿te animás a hacer esto? O venís, mira, tenemos tal posición disponible en una empresa. Y uno, como se hizo tan chiquitito y empieza a tener esa idea de que no es lo suficientemente lo que sea, para asumir ese desafío, entonces lo deja pasar, ¿no? Entonces empieza a ser un círculo, porque uno no termina tomando posibilidades, no termina desafiándose. Todo lo que podría hacer o todo lo que podría experimentar lo empieza a dejar pasar, ¿no? Entonces, por eso es interesante empezar a preguntarse cuando aparecen estas voces, Claro, pero y a a cuestionarlas además, cuestionarse, ¿no? A cuestionarlas además, ¿no? Estamos tal con Ale cual. Marcote desde Buenos Aires hablando acerca del síndrome del impostor y vamos a seguir desarrollando el tema porque en tu experiencia, Ale, en qué áreas has encontrado más este síndrome del impostor? En el trabajo, en la vida personal? O sea, en qué aspectos lo has visto más? Mira, yo quizás por un poco por cómo trabajo, yo trabajo más en coaching más de líderes o, digamos, bueno, me gusta mucho también coachar mujeres, coacheo en organizaciones, entonces en general el enfoque tiene que ver mucho más con lo profesional, con el desarrollo profesional, ¿no? Pero también, por supuesto, puede aparecer en otras formas en la vida más privada o más personal. Ahora, sí en lo que es el ámbito profesional aparece mucho y sí aparece más marcado y más frecuentemente en mujeres que en hombres, Ah, mira, lo cual no quiere decir que no aparezca en hombres, porque existe y existe mucho. claro. Pero las estadísticas incluso dicen que afecta mucho más fuertemente a las mujeres que a los hombres. Así que eso sí, eso aparece. Y bueno, y ahí podríamos hablar de determinadas características, quizás, sobre todo en el caso de las mujeres, bueno, quienes se están desarrollando, por ejemplo, en espacios que suelen ser, podríamos decir así, masculinizados, es decir, áreas en donde siempre ha habido hombres, por ejemplo, ¿no? Tenemos todo un trabajo que hacer con las áreas de tecnología, por ejemplo, ¿no? Áreas en donde siempre o por lo menos digamos, en los últimos años, ¿no? Son lugares muy ocupados por hombres, entonces en esas áreas, sobre todo ahí ocurre más. ¿Por qué? Porque es la mirada que hay sobre la mujer. Al ser pocas, ¿no? Está como quizás esa pregunta de, bueno, este no es el lugar.
esos son temas más culturales que son muy interesantes, porque Claro, fíjate que son, que está tan arraigado, ¿no? claro, y que no tienen que ver con la capacidad de la persona, ¿no? Sí, Porque sí. una mujer, digamos, podría estar ahí tranquilamente haciendo ese trabajo, pero sin embargo es esa mirada o es algo que se llama, es como que no están esos modelos de rol, ¿no? Ujú. Tal vez, por eso es tan importante, por ejemplo, ha habido en toda la historia mujeres en ciencia, mujeres brillantes en ciencia, en tecnología, en matemática, pero bueno, quizás no están visibilizadas, entonces por eso es tan importante empezar a Así mostrarle es. a los más chicos, Hacerlas visibles, ¿no? O sea, esa parte claro, es fundamental. es un Ale, gran trabajo. tenemos que hacer una pequeña pausa y cuando regresemos desde ya te digo que hay gente que me está preguntando, o sea, cuáles serían los tips, las estrategias, una vez que identifico a este pajarito que me está picando en la cabeza, que me dice, no lo mereces o no te la creas, se van a dar cuenta que no sabías, que tuviste mucha suerte. ¿Sí? Para que me contestes estas y otras preguntas que se puedan presentar. Así que ya lo sabes, estamos con Ale Marcote desde Buenos Aires, hablando sobre el síndrome del impostor. Continuamos con Nunca es tarde con Manuel Sarabia. Estamos con Ale Marcote desde Buenos Aires hablando acerca del síndrome del impostor. Ale, me preguntan, y hay personas que me preguntan que te presentes un poquito más. Quieren saber, por favor, un poquito más acerca de tu trabajo, acerca de ti. Bueno, algo adelanté, ¿no? Hace un Sí, ratito, claro que pero sí. yo de base, mi primera carrera fue contadora, estudié para contadora pública en la Universidad de Buenos Aires, trabajé unos cuantos años y hace más o menos 10, 11 años empecé con una gran inquietud de si lo que estaba haciendo en el día a día era lo que quería hacer. Eh, bueno, digamos, esa es una historia un poco larga, pero Ujú. la cuestión es que empecé a estudiar coaching a la par que seguía trabajando y de repente empezó a aparecer la idea de que no quería seguir trabajando como contadora, de que no era lo que sentía que era mi vida. Y ahí empecé a estudiar otras cosas, empecé en una búsqueda que fue una búsqueda de varios años. Estudié comunicación, ¿no? Ya había hecho también, bueno, temas de administración de proyectos. Empecé a hacer como una búsqueda bastante Y amplia. trabajas mucho con mujeres, ¿verdad? Ale, el tema de Trabajo mucho empoderamiento, ¿no? Trabajo Empoderamiento de... mucho con mujeres, porque bueno, en esta búsqueda también fui descubriendo mucho de lo que tiene que ver con temáticas de género y encontrando cuánto podemos hacer, ¿no? Bueno, por nuestro propio empoderamiento y también un trabajo más cultural. Así que básicamente hoy, después ya de muchos años de toda esta búsqueda, trabajo en organizaciones, coachando líderes. Me gusta mucho también acompañar mujeres, mentorear mujeres en su desarrollo también muchas personas que están en este cambio, ¿no? Esto como en algún momento hice yo, ¿no? Quizás tener una carrera y decir esto me parece que no va por ahí y quiero hacer un cambio, bueno, ese también. Y qué Y bueno, importante en determinado momento de la vida, agarrar y dar el giro, ¿no? O sea, el buscar sentirte bien, reafirmarte y decir, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar y transformarse, ¿no? Y ahora que estamos en esta pandemia, eh, también muchas personas han tenido que hacer ese cambio, Ale, ¿no? sí, y a muchas personas, además de que lo han tenido que hacer, hay muchas personas que quizás me están consultando porque están con esa inquietud. Ahora que hubo un parate, muchos, digamos, de este tiempo nos sirvió para reflexionar qué estamos haciendo, para dónde vamos, a muchas personas les empezó a quizás esto a aflorar con como esta inquietud de yo no estoy segura de seguir haciendo lo que estaba haciendo, cómo lo venía haciendo, para dónde estoy yendo. Con lo cual es un planteo interesante y que se está dando cada vez más después de los 35 años, ¿no? Donde uno ya hizo
como mucho de los deber ser, Claro. y cumplió con unos cuantos mandatos, de repente dice, espera, esto es lo que yo quería, y creo que ese es un camino súper interesante para explorar, y bueno, y tiene que ver mucho con esto. Y en esta línea de la transformación, en esta línea del cambio, Ale, también me imagino que aparecerá con más frecuencia el síndrome del impostor, ¿no? Por eso yo te decía que cuando lo empecé a estudiar creo que tenía que ver mucho con una necesidad propia, con poder Claro. entender cosas que me estaban pasando a mí, con esto de decir que, bueno, que se iban a dar cuenta, ¿no? Yo siempre cuento que decía, ¿quién va a querer trabajar conmigo? O sea, yo trabajé un montón de otra cosa, ¿quién va a querer que yo lo acompañe? ¿Quién va a querer que yo lo coachee? Esto de no confiar muchas veces en todas las herramientas que tenemos, ¿no? Y recuerdo una vez una persona que me dijo, cuando yo estaba con toda esta inquietud, y me dijo, pero ¿por qué no lo ves como una posibilidad el que vos tengas una carrera previa distinta? ¿Por qué no ves que alguien que, por ejemplo, está trabajando en una empresa, puede ver que vos, como coach, ahora lo podés entender porque estuviste sentado en un lugar, ¿no? Y fíjate cómo a veces ese clic, esa mirada diferente, nos puede servir para abrir el juego totalmente, ¿no? Porque esto de decir, no, yo no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento, no sirvo, no tengo lo suficiente. Bueno, muchas veces es como que nos va, como vos dijiste bien, ¿no? Nos va achicando, nos va restringiendo el campo de acción, ¿no? Entonces, creo que, bueno, esto tuvo mucho que ver con mi desarrollo. Y por último, algo que no comenté es que también desarrollé aprender del error, que vengo hace muchos años también Claro, mucho tiempo que trabajando. lo vienes trabajando. Y Ya, ahora ya hablaremos otro nos vas a hablar, día, claro, claro que sí, claro que hablaremos sí. otro día, ¿no? Claro, Pero claro esto que sí. de resignificar los errores, las fallas, los fracasos de alguna forma, tomarlos como experiencia de aprendizaje. Y bueno, y claramente está todo súper relacionado, todo esto que te conté, con experiencias propias y con todo este Es que camino. nosotros le llamamos, sale el instrumentalizar. Instrumentalizar es como que aparentemente una debilidad la convertimos en un instrumento de cambio, lo convertimos en un Mirá, instrumento de logro. Entonces es como que muchas personas, por ejemplo, en el mundo, que en algún momento fueron víctimas de violencia, agarran esa bandera y de esa bandera la convierten en una organización poderosa donde mucha gente se beneficia de eso que fue un problema, por ejemplo, claro, para estas mujeres. Entonces, fíjate qué importante es ver la oportunidad detrás del problema, ¿no? O sea, tal ver en cual, realidad, enfocarlo como un desafío, ¿no? Yo creo tal cual. que de eso tienes para compartirnos muchísimo, Ale. ¿Ah? Sí, ya, de eso hablaremos si querés en otra, porque es un capítulo Claro. aparte, pero igual está todo muy relacionado, ¿no? Con estos procesos de cambio, con este descubrirnos, ¿no? Yo hace un ratito estaba escribiendo con esto de poder escuchar la voz interior, pero bueno, a veces escuchamos esa voz interior en realidad, que es la que nos está diciendo que no podemos y que no somos suficientes, ¿no? Y de hecho yo te decía antes que, bueno, que a veces nos sentimos que somos un fraude, pero también una forma de que aparece este síndrome del impostor es esto de no valorar, como te decía antes, todas las experiencias y los conocimientos que tenemos. Vos sabés que esto es interesantísimo porque, por ejemplo, dicen algunas estadísticas que mientras que los hombres, por ejemplo, se presentan cuando hay una oportunidad de trabajo con el 75% de los requisitos, o sea, vos cumplís más o menos tres cuartas parte de los requisitos y te presentás. Pero en general las mujeres necesitan tener el 100% de los requisitos o Ah, más. mira. Y eso es interesante, y vos sabés que cuando esto lo compartí, y por supuesto cuando lo compartía mucho más en el presencial, que se daban otros Claro, diálogos y claro, demás, claro, claro. aparece mucho, ¿no? El tener mucha experiencia quizás haciendo, hasta digamos, en tu área, pero esa duda de, pero yo no sé si podré liderar este área. Y esto pesa bastante más en las Pero mujeres que en fíjate los que, hombres. claro, fíjate que bien interesante lo que dices, porque es como que la mujer de alguna manera, y no podríamos generalizar, pero sí de repente hablar de Claro que un no. alto porcentaje, de alguna manera a veces es más empática, más flexible hacia afuera que consigo misma. Entonces, puede ser como más comprensiva de repente con su entorno y menos comprensiva consigo misma. Es como que se exige más. Y estas autoexigencias
hace de que muchas veces sea, por ejemplo, sienta dolores de cabeza, dolor de cuello, problemas para dormir, porque es como que se exigen más y lo que tú dices es correcto, ¿no? O sea, están buscando el quedar bien, pero esta autoexigencia hace de que el nivel de estrés también aumente cuando tienes en el otro lado a los varones, que también nuevamente en un sector de la población son como más relajados, ¿no? Sí, y vos sabés que esto que decís de la autoexigencia, que se ve muchísimo, creo que tiene también que ver con un tema cultural. Hace poco escribí sobre esto, sobre la modestia, ¿no? Muchas veces cuando nosotras, ahora creo que está cambiando, ¿no? Pero quizás las que estamos, ya crecimos un poco, fuimos criadas con esta idea de la modestia femenina, ¿no? De la perfección. Yo siempre recuerdo que tenía unos amigos y el cuarto de él, del nene, perdón, el cuarto del nene podía estar súper desorganizado y bueno, es varón, ¿no? Y el cuarto de mi amiga tenía que estar todo ordenado, ¿por qué? Porque es una nena y tiene que ser perfecto. Claro, Entonces, pero eso es ese, machismo, ¿no? Es como, claro, son quizás mensajes con los que nos hemos criado que por claro, suerte van cambiando. Pero hay que estar muy atento a esas cosas, ¿no? Porque esta idea de que quizás las nenas tenían que tener todo ordenado, todo perfecto, que peinadas y prolijas, y los nenes, que bueno, y el nene va y se embarra y está todo bien y está todo. Bueno, ese tipo de cosas forman también un poco ese nivel de exigencia, ¿no? Y esa mirada, al no permitirse quizás otras cosas. Entonces digo, también es un tema cultural que es claro, claro. interesante para los papás también mirarlos, o sea, ¿no? Qué mensajes estamos dando? Porque Eso, la identificar, ¿no? claro, Para evitar este síndrome del impostor, ¿no? claro, y porque yo esto que decía de la modestia y demás, hace que además, cuando vos fíjate que la modestia es esto de, bueno, me quedo callada o me guardo, no voy a decir todo lo bueno que hice, ¿no? Bueno, ya lo verán. Ahora, no, sí, necesitamos que lo digas, necesitamos que lo veas, y que lo expreses, porque hay otras personas que sí lo pueden expresar. Y que Entonces, te bueno, la creas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? exactamente, Quiérete, acéptate, valídate y créetela, ¿no? Estamos exacto. Y digo, con Ale Marcote desde Buenos Aires, ella es coach, estamos hablando de un tema muy interesante que es el síndrome del impostor, así que luego de la pausa, Ale, nos vas a dar esos tips que nos habías prometido, esos tips, esas recomendaciones para poder manejar, para poder superar este síndrome del impostor. Ya volvemos. Continuamos con Nunca es tarde con Manuel Sarabia. Y seguimos, estamos con Ale Marcote desde Buenos Aires, ella es coach, hablando acerca del síndrome del impostor. Y Ale, y en este bloque habíamos quedado de que ibas a compartir como algunos tips, ¿no? Algunos tips acerca de cómo podemos manejar este crítico interior, estas autoexigencias que muchas veces nos llevan, en algunos casos, hay que decirlo, la persona como consecuencia de estas autoexigencias puede ser que se bloquee, puede ser que sienta la autoestima baja, puede ser que al final la persona, como tú bien lo has señalado hace un momento, se siente mal, ¿no? No disfruta de lo que está viviendo, de lo que está haciendo, sino al contrario, ¿no? La persona la pasa muy mal, Ale. sí, sí. A ver, para mí algunos tips. Primero es no subestimar los logros que tenemos ni quitarnos los méritos, porque eso es algo que hacemos muchísimo, ¿no? Alguien nos dice, qué bueno eso que hiciste, qué genial que estuvo, y muchas veces lo que respondemos es, bueno, pero no era tan difícil, no era tan complicado, ¿no? Y es más, eso sobre todo pasa con las cosas que nos suelen salir como muy naturales, muy fáciles, que son las que más nos cuesta reconocer.
Porque muchas veces tenemos esta idea, no, todo tiene que ser sacrificado, y realmente cuando quizás tenemos un don, hay algo que nos sale muy natural, muy fluido, esas son las cosas que menos reconocemos, ¿no? Así que ahí mucho cuidado con eso. Pero fíjate lo que estás diciendo, Ale, que me parece súper valioso, que es el tema que tiene que ver con las creencias, ¿no? Como que a veces tenemos la creencia de que hay que sufrir mucho para ser feliz. Hay que esforzarse mucho para conseguir ese objetivo, ¿no? Y si no nos esforzamos, como que no lo vale, ¿no? Entonces, Exacto. estamos en ese paradigma del esfuerzo, ¿no? De que hay que romperse los lomos, decíamos acá en el Perú, ¿no? Hay que romperse los lomos, hay que quemarse las pestañas, como que hay que esforzarse mucho, cuando no necesariamente las empresas, las organizaciones hoy en día lo que buscan son resultados, ¿no? Dicen, no hay que golpear mucho, sino saber dónde golpear, ¿no? O sea, la eficacia, ¿no? Sí, y acá hay algo clave. Vos antes hablabas de esto de la transformación, no estábamos conversando de la transformación personal. Muchas veces esas cosas que les quitamos valor, como te decía, es lo que más fácil nos sale, es donde quizás está nuestro don. Eso que no tenés que estudiar un montón, quizás, o sea, genial si además estudias, ¿no? Pero digo, eso que te sale, que es fluido, bueno, eso vos sabés que es lo que yo más observo, y también me ha pasado a mí, el no reconocerlo. Entonces, ahí es donde, bueno, no, es una pavada, nosotros decimos así, quizás es una pavada, es fácil. No, espera, eso, gracias, es un gran logro, es algo que hice, es algo que conseguí y lo reconozco, tomo nota, porque si no, justamente estoy dejando de lado y eso que otras personas me lo están reconociendo y me cuesta tanto tomar. Entonces, para mí esa es una primera estrategia, empezar a darle valor, porque además por ahí quizás la persona tiene un camino, cada uno de nosotros tiene un camino para hacer algo súper importante, pero no le da valor, porque es lo que le sale natural, lo que le sale más fácil. Así que Claro, o eso sea, para mí es clave. ese talento con el que la persona ya viene al mundo, ¿no? Entonces, Sí, como que a veces, ¿qué es lo que pasa? Es como conversaba con un coach también, y decía, yo tengo una prima que toda la vida le gustaron los animales, que llevaba animales a su casa, que los curaba, los protegía y al final estudió derecho, ¿no? Entonces, nada que ver. Entonces, realmente, qué importante es identificar cuáles son tus cualidades, tus talentos, tus habilidades, hacia qué área lo haces bien y te sientes bien. Y por qué negarlo, ¿no? O sea, comenzar a validar como una tal forma cual. de afirmarse, ¿no? Entonces Sí, ahí tienes un tip que estás compartiendo, ¿no? O sea, el sí, valorar eso. sí. Después creo que hay otro que es interesante, que es, digo, ¿con qué vara te medís? ¿No? Chequear con qué vara uno se mide. A ver, ¿y a qué me refiero con esto? ¿Viste cuando vos decís, bueno, pero yo no tengo todos los títulos o no tengo, quiero dar un curso, no, pero yo no sé todo lo que hay que saber para dar este curso. Entonces, ¿contra qué te estás comparando? ¿O contra quién? ¿Cuál es esa vara, esa línea que hay en tu imaginación, ¿no? Porque más que la imaginación, ¿cuál es esa creencia que hay? ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta. ¿Con qué me estoy comparando yo? ¿Con que no tengo tantos títulos como No, si o intenté con tener quién, un... ¿no? Claro, con quién, ¿no? Claro, Entonces, porque quizás estoy empezando, por ejemplo, y sí, si yo me comparo con alguien que se doctoró en Harvard y está hace 20 años trabajando de algo, claro, bueno, ¿con quién me estoy comparando, así no? es. Eso creo que también es muy importante porque no nos damos cuenta cuál es esa vara que estamos utilizando y entonces, claro, probablemente nos esté tirando siempre para abajo. Ponerla clara esa vara, ponerla adelante y decir, ¿está bien que yo esté mirando esto o con qué me tengo que Claro, mirar? con qué intención además, ¿no? Porque hay que recordar Exacto. que la comparación, Ale, es un enemigo de la autoestima, porque de Sí, hecho siempre va a haber personas más evolucionadas y menos evolucionadas, con más habilidad, con menos habilidad, y al final la invitación sería que te compares contigo misma, ¿no? O sea, con tu yo de repente de hace 2 años, de hace 5 años, cómo en el tiempo puedes haber ido evolucionando y cómo lo podrías hacer mejor, ¿no? O tal diferente, no sé. cual. Quizás en ese caso, esa vara, al uno poder verla, la puede tomar quizás como una especie de aspiracional, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno,
yo quiero, me gusta ese recorrido, ¿no? Si yo reconozco a alguien, es, bueno, me gusta ese recorrido, lo tomo como un aspiracional. Porque sí, es verdad lo que vos decís, cuando yo todo el tiempo estoy mirando afuera, me dejo de mirar a mí, o dejo de ver probablemente mi progreso, ¿no? Entonces, poner esa vara, poner esa medida, la puedo mirar, puedo ver si eso es un aspiracional, o qué me está pasando con eso, pero después Claro. siempre mirar, volver esa mirada hacia mí, ¿no? Ahora también puede pasar lo que tú estás señalando, ¿no? O sea, de repente hay una persona que tú dices, yo valoro y me gustan los talentos, las cualidades que tiene esa persona, y de repente yo empiezo a modelar, comienzo a tomar como referencia algunas cosas de Tal esa cual. persona que yo considero, de repente me gusta como esa coach expone, ¿no? Me gusta la facilidad de palabra, la empatía que tiene, y empiezo de alguna, nosotros hablamos de modelar es imitar, ¿no? O sea, a imitar algunas cosas que yo veo que le funcionan a esa persona para incorporarlas como parte de mi repertorio también, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso creo que es súper importante empezar a verlo. Después, te hablaba antes que trabajo mucho con esto de los Sí, 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 errores, sí, de las claro. fallas, ¿no? Entonces creo que también algo que está muy relacionado con este síndrome del impostor es que cuando a nosotros nos va mal o nos equivocamos, ¿no? Digo, este tema lo podríamos explayar bastante, pero vamos a quedarnos en esta definición. Nos va mal, nos equivocamos y demás, y entonces probablemente eso lo empezamos a traducir como que nosotros somos un fracaso, ¿no? Algo no funcionó, no funcionó este proyecto, yo soy un fracaso. Trasladar eso así directamente, bueno, eso claramente afecta a nuestra autoestima, ¿no? Porque en realidad lo que no funcionó fue esa experiencia, Así es, así o es. yo me equivoqué, y bueno, me equivoqué en esa experiencia, y necesito aprender de eso, pero eso no quiere decir que yo sea un fracaso como persona. Poder separar eso, o sea, poder escucharme, poder ver, yo me estoy diciendo esto, yo me estoy diciendo que soy un desastre, que soy un fracaso, ¿no? Y todas las cosas que nos podemos llegar a decir en esas situaciones. Bueno, cuando yo detecto eso, empezar a darme cuenta que necesito separar y todo el tiempo yo tengo experiencias y estoy experimentando cosas que funcionan como yo esperaba y otras que no. Que Entonces eso no, no me así es. conviene, no es que me convierte un ratito en un fracasado y un ratito en una persona exitosa. O sea, soy una persona que experimenta distintas cosas. Y Si además yo, una persona que tiene buenos momentos, malos momentos, como todos totalmente. en la vida, ¿no? Entonces hay circunstancias que son buenas y otras que no son tan buenas, pero eso no nos define, ¿no? O sea, finalmente, Exactamente. cómo nosotros enfrentamos, afrontamos esta situación, Ale, ¿no? O sea, nosotros decimos acá, una golondrina no hace un verano. Entonces, una experiencia no nos define. Al contrario, Exactamente. podemos aprender de la experiencia, ¿no? Exactamente. Esa es la idea, empezar a A identificarlo. ver, me das un tip más porque ya el Robert me está Vamos, avisando que vamos. el tiempo nos está ganando, Ale. Voy con dos muy rapidita. Por Una es favor. animarse a compartir lo que pasa, esta es muy rápida, a una amiga, a un amigo, alguien de mucha confianza, compartirle esto. Cuando me llaman para un trabajo y yo no estoy, compartir esto que me pasa. Primero te vas a dar cuenta que no estás solo y no estás sola, porque a la mayoría nos pasa, pero empezar a externalizarlo y que también tener como un compañero, una compañera. Yo tenía una amiga que cuando quizás le contaba estas experiencias, me decía, dale, síndrome del impostor, ¿no? Porque quizás yo le decía, no, porque no sé si voy a poder, bueno, esto, tener una persona, nosotros acá en Argentina decimos compinche, una persona compañera con la que podamos Como un conversar de aliado, ¿no? esto. Un aliado con el que puedas compartir, Exactamente, conversar, claro que sí. exactamente. Y algo más, hay algo muy relacionado el síndrome del impostor con la imperfección, ¿no? Y con la perfección. Entonces, animarse. Muchas veces creemos que como no vamos a hacer algo perfecto, no lo hacemos. O nunca nos animamos a lanzarlo, nunca nos animamos a hacerlo, ¿no? Entonces, recordar esto de mejor hecho que perfecto. Si yo Ah, espero mira, a qué que todo bonito, mejor hecho que mejor perfecto, hecho que ¿no? perfecto. Yo Claro. espero que todo esté listo en una perfección casi ideal. Bueno, probablemente nunca voy a avanzar a Así es. hacer algo. Entonces, experimento, me acuerdo que si no funciona, no es que yo soy un fracaso, sino que es una experiencia que no funcionó y Hay que avanzo, ¿no? seguirlo intentando, claro que sí. Ale, tus redes Exactamente. sociales, por favor, Ale, Dale. cómo te ubican? ¿Cómo te ubican?
Bueno, alemarcote.com es mi web, alemarcote, ok, estoy en Twitter, alemarcote en Instagram, en mi web se pueden suscribir y les llega newsletter, así que bueno, y también hay un podcast que es Aprender del Error en Spotify. Qué bueno, Ale, muchísimas gracias, de verdad, creo que hemos aprendido un montón el día de hoy y te comprometo para una próxima oportunidad para seguir hablando de todos estos temas que son tan importantes para todas esas personas que buscan crecer, aprender y avanzar. Muchas gracias y un beso enorme. Cuídate mucho, un abrazo a la distancia, nos vemos, Ale. Gracias. Gracias. No se muevan, ya regresamos. El tiempo ha pasado rápidamente, queridos amigos. Definitivamente vamos a seguir profundizando en este tema de las relaciones tóxicas, en los diferentes roles en los que nos relacionamos. Lo importante que es el poder identificar lo que no funciona para no seguir repitiendo y haciendo más de lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es así, fundamental el poder identificar qué es lo que hago en la vida y no me está funcionando, qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que no me hace sentir bien. Así que ya lo sabes, espero que tengan una súper semana y los espero el próximo sábado a las 4 de la tarde, por supuesto que aquí en Conectados TV, en Nunca es Tarde con Manuel Sarabia. Ya nos vemos. Hasta